Muy buenas noches a todos. Un agradecimiento por su presencia esta noche aquí. Espero que esto sea de mucha utilidad para ustedes y para mí también. Bueno, empezamos entonces la sesión 5 del curso 7 Lecciones del Amor. Quien quiera ver las anteriores, pues están allí en YouTube. Escribiendo Henry Monroy Ramírez. Ahí aparecen no solamente las de este curso, sino las sesiones de todo el curso anterior que hicimos sobre el camino del alma. Bueno, quería preguntarles, les había dejado una tareita sobre una actividad de servicio. ¿Alguien quiere compartir cómo le fue de pronto si hizo la tarea? Fanny. Sí, yo hice una tareita pequeña, digo No pequeña. importa, no importa. Cuenta a ver y cómo te sentiste y qué. Resulta que pues fui a un ancianato. A mí me gustan mucho los ancianos. Yo sé que los niños son muy lindos, pero el anciano es el que más necesita y el más olvidado. Entonces, por eso me gusta como estar con ellos un ratico. Ya. Estuvimos un rato, hicimos una oración y como estaba reunida con la comunidad, nosotros nos reunimos y siempre compartimos con personas como ellos. ¿Cuál sería la sorpresa que en lugar de que yo sea tan valiosa para ellos son los valiosos para nosotros? Ahí comprendemos tantas cosas, cuán ingratos somos después de que nuestros padres nos han dado todo y muchas veces los olvidan a los viejitos, los dejan ahí y ellos siempre anhelan estar, que alguien vaya. Que alguien vaya y los escuche. Escuche, exactamente, más que todo que los escuche. Yo no necesito Exacto, que los escuche. Imagínese lo poquito que tiene uno que dar. correcto. No necesita nada más sino querer dar, querer entregar un poquito de amor, dando desde, en este caso, de su tiempo y de su escucha. No necesitas darle consejos, nada. Además, Déjalo que por lo menos hable con alguien porque a veces la soledad los es muy abruma. dura. Sí, Sí. señor. Y que le Bueno, lleve me alegra muchísimo que hayas hecho la tareita y que veas que salen cosas muy maravillosas de solo un gesto por el prójimo. Recuerden siempre que para hacerle honor a ese Dios Padre que creemos, pues es hacerle el honor al prójimo. Ahí es donde realmente está Dios, no necesariamente está en las iglesias, en sitios donde le canten, le oren, etcétera. Él más necesita que hagamos nuestras obras con la gente, con el prójimo, con el más necesitado. Y allí lo vamos a encontrar. Y ahí él va a estar presente y se va a hacer notar. Bueno, muchas gracias. Espero que todos les quede pendiente la tareita, los que no lo han hecho. Y en la próxima, pues nos cuenten cómo les fue. Cualquier, hasta encontrarse una persona en la calle que lo vean que de pronto quiera conversar, quiera hacer, necesite, vean que ustedes de pronto algo necesite, pues Dios les va a mostrar el camino. Así que no es sino que lo decidan. Bueno, lo otro que teníamos era la autoevaluación sobre la lección del servicio que ya terminamos. Entonces, tienen que evaluar todos los puntos que teníamos, que revisamos y darse una calificación para ustedes, para que vayan viendo cómo se sienten en cada una de las cualidades de esa lección que es el servicio, que fue el tema de la vez pasada. Entonces, las personas, pues eso está en el libro. De todas formas, voy a mandárselos
O sea, así como lo están viendo en la pantalla, vamos a ver la autoevaluación sobre la aceptación, o sea, todas las características del tema de la aceptación, el cual ustedes cuando lo terminemos, la idea es que les quede como de reflexión para ustedes el calificarse en cada una de esas cualidades o características. Bueno. ¿Alguno ya hizo la autoevaluación? Recuerde que no nos la tienen que contar, solamente a manera de saber que sí estamos haciendo las cosas. Si no, de las personas que lo vayan a hacer esta semana, yo esta semana les estoy enviando todas las diferentes características de esa lección, el servicio. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy con el tema de la aceptación. Un tema que es muy importante y que nos va a permitir, digamos, como tener unas bases, hacer unas definiciones en las cuales vamos a inicialmente a creer, así sea temporalmente, para que ustedes puedan ensayar las diferentes herramientas y diferentes como situaciones que les presentamos para que ustedes actúen en la vida y que ustedes vayan a ver realmente la respuesta. Y una vez que ustedes vean esa respuesta, entonces podrán definir si, digamos, este material, que es como un gran buffet donde ustedes toman lo que como que les llama más la atención, pues de ese gran buffet, cómo les fue, si realmente les sirvió, les gustó. Hombre, qué bueno esto porque me aclara tales cosas, me fue muy bien porque recibí respuestas. Siempre decimos, o sea, tienes que preguntar, tienes que buscar las respuestas y Dios siempre va a estar ahí para responderte, o como lo llamen, ¿no? Para las personas nuevas, yo humildemente le digo Dios, pero podría ser el amor, el Yahvé, el Buda, etcétera, o sea, el universo, eso no importa tanto. Lo que importa es, digamos, cómo veas tú el material que se te presenta, que es un mensaje que viene directo desde la dimensión espiritual. Y nos la entregaron para que precisamente se las transmitamos a las personas que quieran revisar qué nos están diciendo desde allá arriba o desde aquí al ladito, porque, como les digo, la dimensión espiritual está ahí al pie de nuestro. Y entonces ellos nos están permanentemente atentos a nosotros, tanto los seres queridos que han partido, están pendientes de nosotros, todo la organización, digamos, de ese Dios con sus ángeles, sus arcángeles, el maestro de luz, etcétera, que se comunican todo el tiempo en todas las partes del planeta Tierra. Entonces, esto no es una cosa extraña. Si ustedes lo buscan en la internet, pues ahora tenemos la oportunidad de ver qué piensa la gente y qué pasa en otras partes, dicho por la misma gente, y verán que es muy común todas estas situaciones de comunicaciones desde el mundo espiritual hacia este mundo, digamos, de la materia, mundo que estamos habitando y que pues es como una experiencia humana que tenemos que vivir y que pues es una de las cosas que tenemos que aceptar. Bueno, entonces vamos pues a empezar con la primera característica, que es precisamente, tiene que ver con aceptar las bases. O sea, primero, ¿quiénes somos? Somos un ser espiritual que viene, un alma que viene de esa dimensión espiritual y viene aquí a este planeta Tierra a tomar un cuerpo físico, material,
que obedece a las leyes físicas, ¿sí? Y tomamos ese cuerpo y nos convertimos en un ser humano. ¿Y para qué nos convertimos en un ser humano? ¿Cuál es la razón de esta experiencia de la vida humana? Pues sencillamente aprender a amar. El amar en toda su dimensión, no es solamente el amor de pareja o el amor de papá a los hijos, mamá a los hijos, no, todo, ver al otro como realmente somos el hermano. Entonces, cuando aprendamos a ver la vida de esa manera, pues las cosas seguramente pues las vamos a empezar a ver diferente. Recuerden, uno de los motivos de este, objetivos de este curso es que aprendamos a ver la vida de una manera diferente, no como nos lo muestra la televisión, los medios de comunicación, como nos lo quieren hacer creer en la sociedad y sobre todo las personas que manejan, digamos, la sociedad. Entonces, tenemos que encontrar una forma de ver la vida diferente y es lo que nosotros les vamos a plantear ahora. No dicho por nosotros, porque lo hemos inventado nosotros, sino porque lo hemos recibido para comunicárselos a ustedes. O sea, yo soy solamente un canal que transmito un material que nos han entregado, que a nosotros lo hemos probado y hoy en día llevamos 20 años haciendo talleres, seminarios, conferencias y transformando vidas. Y sabemos que da resultado y por eso, digamos, seguimos en la posición de seguir hablando de este tema, de seguir exponiendo el mensaje para que la gente lo vea y vea otra posibilidad de entender la vida. Entonces decimos que venimos a este planeta para aprender a amar. ¿Por qué necesitamos aprender a amar? Porque es la única forma en que podemos aprender a convivir en paz. Necesitamos muchísimo y lo vemos en todas las noticias, en todo momento en la sociedad. Vemos que necesitamos definitivamente poder saber convivir en paz porque no sabemos por qué razón. Pues porque no tenemos como un esquema, un norte, una claridad. Muchos eligen su norte, por ejemplo, unos en no, hay que acumular mucha riqueza, no, hay que tener mucho poder. No, hay que tener es fama, hay que ser influencer. Ahora todos los muchachos quieren ser influencer. Eh, y así elegimos demasiados caminos. Otros eligen los caminos de las drogas para encontrar respuestas, pero terminan realmente en una manera muy, pasando por caminos muy tortuosos y muy difíciles. O sea, Dios siempre nos da la posibilidad de elegir y para eso está el libre albedrío. Decimos que el libre albedrío es una pequeña parte, podemos hacer unas elecciones, pero nunca querrá decir que cualquiera sea el camino que elijamos, de pronto nos vamos a equivocar y entonces nos van a condenar y vamos a fallar y vamos a perdernos. Nunca ese es el criterio de un Dios que es amoroso y bondadoso. Entonces, como cualquier padre lo haría, cuando nos equivocamos, pues nos enseña cómo debemos hacerlo mejor, busca la manera, pero nunca buscará la manera de decir que te condeno porque te equivocaste. Recuerden, la equivocación es necesaria para aprender y él perfectamente lo sabe porque él lo diseñó así. Entonces, esto nos ayuda también a quitar los miedos, porque nos han metido mucho miedo, desafortunadamente, pues las religiones que son creadas por los hombres con base en mensajes espirituales, cierto, pero le metemos allí la parte, digamos, del ego y de el pensar que esto nos va a dar poder y entonces ahí se distorsionan todos estos mensajes. En el fondo hay muchas cosas que se dejan, pero hay otras que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, estamos viniendo a este planeta, pues, a vivir esta experiencia de la vida humana y no solamente vendremos una vez, sino muchas veces, y lo dice pues en la segunda parte de las cualidades. Sé que tendré todas las oportunidades en vidas humanas y ayudas espirituales para superar las pruebas que me darán la sabiduría y elevarán mi nivel de conciencia. Entonces, Dios que nos crea para que
seamos felices, para que vivamos en amor, en paz, nos da todas las oportunidades que necesitemos. O sea, vendremos muchas veces a este planeta Tierra y hay muchas documentación en la internet sobre los casos donde la gente pues narra de otras vidas y se habla ya hoy en día mucho de las vidas pasadas y muchas cosas que tienden a mostrar que realmente hay algo de cierto en esto de las vidas anteriores, pero que obviamente con el tema de la ciencia no se puede demostrar. O sea, la ciencia del ser humano, física y material, no puede explicar las situaciones del mundo espiritual. Como alma, tenemos unas características muy diferentes a las que tenemos como ser humano. O sea, como alma ya metida, presa en un cuerpo físico. Entonces el cuerpo físico, pues, entonces el alma depende de ese cuerpo físico y tiene mucha debilidad, puede dañarse fácilmente, enfermarse y hasta morirse, pero se morirá el cuerpo físico. El alma seguirá, volverá a esa dimensión y retornará para continuar su proceso de evolución, su crecimiento en la parte de la conciencia sobre cómo saber amar y cómo saber convivir, que es la primera etapa, digamos, que se vive como alma. Una vez creado el alma, tiene que hacer este aprendizaje de las 7 lecciones que nos han entregado con todas las explicaciones para que lo aprendamos y de esa manera podamos trascender a otros mundos diferentes a la tierra, donde no se verá toda esa injusticia, todas esas maldades, todas esas caminos tortuosos que a veces elige el ego para creyendo que por ahí puede ser, porque realmente no tiene una claridad. Y eso es lo que estamos tratando de darles a ustedes aquí en este curso. Entonces, Dios nos dará todas las oportunidades que necesitemos. Si nos equivocamos, nos pondrá unos maestros y nos diseñará todo un próximo escenario para poder venir y que sea lo más fácil posible para que podamos aprender las lecciones que de pronto no aprendimos y seguir avanzando. ¿Ya? Esa es la idea, digamos, de lo que es la vida como ser humano. Esas vidas, digamos, van a tener unas pruebas, porque siempre que vamos a estudiar, pues existen las pruebas. ¿Por qué existen las pruebas? Pues porque nos enseñan unas lecciones y para saber que aprendimos esas lecciones aparecen las pruebas. Entonces las pruebas nos dan la certeza de que hemos aprendido la lección y vamos a continuar con una nueva lección. Entonces, todos pasamos y estamos en este momento que estamos viviendo en el planeta Tierra, pasamos por los diferentes cursos, digamos, que tengamos que hacer. Supongamos así como en el colegio, es lo mismo, la Tierra es un colegio creado por Dios para que a través de toda una serie de venidas hagamos como los revisemos los temas de los diferentes cursos como en un colegio. Pasa primero o a kinder, a primero, segundo, primaria, después bachillerato, después universidad, ¿cierto? Entonces ese es un colegio. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros no nos vemos como pues lo muestra el colegio, porque en el colegio podemos ver que con la edad sabemos más o menos, no, este ya va muy adelantado y este más pequeñito, este va empezando. No, aquí todos nos vemos como adultos, pero hay unos que son como niños en nivel de conciencia, que están empezando el curso de aprender a amar y todavía no saben casi nada sobre lo que es realmente aprender estas lecciones para poder convivir. Entonces cometen muchas equivocaciones. Entonces, si hay que pasar por allí, pues no podemos entrar a castigar a esas personas que serían como niños. A un niño no lo castigaríamos así, ¿cierto? No vamos a decir, no,
usted porque no aprendió a sumar, entonces usted no sirve para nada y entonces se va allá que lo van a la quema porque usted no sirvió, salió malo, defectuoso. No, eso es absurdo, ¿sí? Entonces, sencillamente Dios entiende que estaremos pasando por esas diferentes como cursos donde hemos pasado por muchas vidas, pueden ser 20, 30 vidas. Les contaba que nosotros nos mostraron alrededor de 10 a 15 vidas donde hicimos muchas cosas malas y fuimos como superando, mejorando, hasta que hoy en día estamos aquí, estamos en una misión de enseñar. Entonces, todo eso no ha sido, digamos, por casualidad, no, ha sido una cantidad de evolución de nuestra alma para llegar a este momento. Y no quiere decir que tengamos una aureola, tampoco estamos cometiendo errores y si estamos aquí es porque todavía estamos aprendiendo. Estamos en una misión también de enseñanza, pero pues no quiere decir que no la sabemos todo ni para nada. O sea, igual nos estamos equivocando y eso no quiere decir que vamos a tener condenas o algo así. Tercer punto. Me ocupo de conocer y cumplir mis aprendizajes y mi misión correspondientes a esta encarnación. Una encarnación es una vida, o sea, desde que el alma toma el cuerpo, nace ese ser humano, hasta que ese cuerpo muere y el alma vuelve a su hogar de origen, y entonces eso es una encarnación. Entonces, en cada encarnación, como si yo estoy, por ejemplo, en quinto de primaria, pues tengo unos temas para aprender, ¿sí? Otro estará en tercero de bachillerato y tendrá otros temas, y el que está en primero de primaria pues tendrá otros temas. Entonces les decía pues que a pesar de que estemos en cursos diferentes y todo, pues todos necesitaríamos saber qué es lo que estamos aprendiendo, cuáles son las tareas que realmente tenemos que cumplir en esta venida al planeta Tierra, o sea, en esta encarnación, porque puede que lleguemos, como les digo, 20, 30, 50, no sabemos. Entonces, ¿cómo logramos saber eso? Precisamente con esto que estamos viendo aquí de autoevaluarnos, yo les estoy dando las características, no son, digamos, las he tratado de extractar de toda una cantidad de material que nos han entregado y esas son las que sacamos. Puede ser que se puedan agregar unas, se puedan modificar algunas, pero son tomadas todo el material que nos han entregado y organizado de tal manera que podamos revisar punto por punto y darnos una calificación. ¿Por qué razón? Porque si nos damos una calificación de 1 a 10 y resulta que no, realmente, por ejemplo, dice, acepto que el Dios Padre amoroso siempre está conmigo para guiar mis pasos hacia mi felicidad plena y no tengo nada que temer, pues Él es quien mejor conoce mis necesidades. Si yo acepto eso, ya para mí es claro de que Dios, primero acepto a Dios, segundo, que Él es el que sabe qué es lo que necesito, qué es lo que estoy aprendiendo, ¿sí? Que me está guiando, que maneja los hilos de todo este gran entramado, gran obra teatral. Entonces, acepto eso, entonces me daría una calificación de 9 o 10 y definitivamente no, está muy claro y eso para mí es súper claro y lo acepto, entonces me daría una calificación de 9 o 10. Contrario sería que, digamos, no pienso eso y pienso que hay muchas cosas y que el destino y que, bueno, muchas cosas y entonces realmente pues dudo, puede que sí, puede que no, entonces pues, sería como un 5, definitivamente no creo que haya un Dios que esté guiando mis pasos, entonces se calificarían en 1 o 2, ¿ya? ¿Para qué serviría eso? Es una calificación para ustedes, ¿sí? Y esa calificación
indicaría en dónde, digamos, están, digamos, mal en cuanto a haber asimilado esa lección, en esa cualidad o en esa característica de esa lección. Entonces, al tener nosotros 7 lecciones y una serie de cualidades de las lecciones, en cada una podemos ver cuáles son las que más bajito están. Y seguramente, pues las que estamos aprendiendo no serán las que ya hemos aprendido en otras venidas, sino que serán las que más mal estamos. Y habrá otras cosas que, digamos, nos van a indicar también cómo encontrar esas características que estamos en mora, digamos, de aprender en esta avenida. Y se los voy a decir ahora como un complemento a esta autoevaluación que ustedes harían sobre esta lección. Cuando ustedes sientan que hay cosas que le hacen perder la paz, que usualmente ustedes siempre pierden la paz cuando les llega ese tema, por ejemplo, no, es que a mí me pierdo la paz completamente, me llego hasta la ira porque no acepto, digamos, la que otra persona piense diferente de mí, por ejemplo, que no me den la razón, cuando yo creo que la tengo. Y entonces, eso hace que yo pierda la paz. Y entonces hay gente que pierde la paz y llega hasta la ira y llega hasta más allá a cometer cosas que realmente después se tienen que sentirse mal de haberlo hecho y arrepentirse, digamos, como dije todas estas cosas a esa persona que la quiero tanto, como hice todas estas cosas, porque llegan hasta la ira, te nubla totalmente tu conciencia y entonces puedes cometer un acto de hasta quitarle la vida a la otra persona. Y eso se ve muchísimo en momentos de ira, como la gente actúa de una manera totalmente irracional, decimos, o sea, con un bajo nivel de conciencia espiritual. Entonces, siempre que tú encuentres que hay algo que te hace perder la paz, eso es un indicativo muy claro de que es algo que tienes que trabajar en esta encarnación. ¿Y por qué se da eso? Pues precisamente porque como es algo que tienes que aprender, entonces Dios diseñó con sus maestros la venida para acá y te colocó, por ejemplo, un vecino o unos papás que son, que golpean, que te hacen, te tratan mal, etcétera, para que te des cuenta, digamos, de algo, es una prueba que vas a tener, ¿sí? Y te des cuenta de que entonces tienes que elegir y saber elegir y de pronto, pues decides más bien en vez, uno ante una situación que ve, puede tomar 2 caminos. O lo repite o definitivamente aprendo, digo, no, esto yo no lo voy a hacer con mis hijos, yo no voy a golpear mis hijos, ¿sí? Y no considero que eso va a ser así. Y entonces decido que voy a ser una persona diferente con mis hijos, porque me mostraron algo que yo tuve que vivir en carne propia y estoy aprendiendo de eso. Entonces, esa es una cuestión que tú tienes que aprender en esta avenida, ¿ya? Y seguramente en las calificaciones sobre la paz, etcétera, sobre las situaciones que tienen que ver con ese tema, lo calificaste muy mal de pronto. Entonces, muy bajito. Entonces, ahí se van uniendo, son varias cosas, ya van 2, la autoevaluación y todo aquello que te hace usualmente perder la paz. Esas son 2 indicadores muy, muy fuertes para indicarte las cosas que tienes que aprender, las tareas que tienes que darle prioridad en esta venida a este planeta Tierra. ¿Ok? Bueno, entonces pues me ocupo de conocer y cumplir mis aprendizajes y mi misión correspondientes a esta encarnación, pues la prioridad es cambiar mi mundo interior
como la forma de apoyar el cambio del mundo exterior que veo. O sea, a veces queremos cambiar las personas, quisiéramos que esa persona hiciera o fuera de otra manera, como nosotros creemos, pero no puedes cambiar a la gente, ¿sí? No lo puedes cambiar. La única forma de cambiar tu entorno es que cambies tú primero, lo que se llama tu mundo interior, tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, tu forma de actuar, lo que crees sobre el amor, todas tus creencias, toda tu conciencia espiritual. Cuando tú cambies eso aquí adentro, entonces vas a empezar a ver el entorno de afuera, no como lo vería otra persona. No, es que esto, mejor dicho, esto es terrible, esto hay que ser fuerte, hay que tener poder, porque uno se tiene que defender de todas las cosas que la gente quiere hacer. Y entonces verías el mundo de una manera muy, muy cruel y muy violenta, y que necesitas la fuerza, necesitas el poder, necesitas... Y son dos formas muy diferentes de ver las cosas, ¿sí? Entonces, cuando realmente tú cambies adentro, entonces vas a ver que no, es que está tus hermanos que están pequeños, están creciendo y necesitas darle ese apoyo. Entonces actuarías de una manera muy diferente, actuarías desde el amor y no desde el miedo, porque esa es una reacción del miedo. Entonces defenderte, atacar, son reacciones del miedo, pero una reacción desde el amor es muy diferente. O sea, mi hijo se equivoca, pero no voy a entrar entonces a castigarlo, a pensar que es malo, a pensar que no sirve. No, esa no es una posición desde el amor. Entonces, cuando actuamos desde el amor, entonces va a ser muy distinto y vamos a estar en el camino, enrutado en el camino que necesitamos. Entonces, recuerden pues, no pueden cambiar a las personas, querer cambiar la forma de ser. Lo que sí puedes es cambiarla por otra, ¿sí? O sea, si tienes una esposa o un esposo que no te gusta, puedes cambiarlo por otro, pero no puedes cambiar a las personas si tú no cambias. ¿Ok? Bueno, cuarto, sé que todas las personas tienen su propio camino de aprendizaje y su propio nivel de conciencia, los cuales no conozco. Y por tanto, en vez de querer cambiarlas o juzgarlas, procuraré dar de mí el mejor apoyo con amor incondicional y desde el ejemplo, desde mi ejemplo. Entonces, fíjense, es la otra forma de ver las situaciones. Si yo miro al otro, al prójimo, y lo veo hacer cosas malas, entonces yo tengo que pensar y tener claro de que él tiene su camino de aprendizaje que es muy diferente al mío. Yo no sé si él está empezando o está más avanzado. Eso lo podría ver fácilmente porque los que están más avanzados pues están más cerca de saber convivir, ¿sí? Entonces una persona que es tranquila, transmite paz, no anda mirando los problemas, sino dando soluciones, sino dando buen consejo, mirando todo desde el amor, entonces seguramente esa persona está más avanzada, ¿sí? Pero si otra persona está enfrentándose a todas las dificultades, a todo lo que ve, lo ve con miedo, de pronto pierdo, de pronto esto, y entonces actúo de una manera como irracional o no desde el amor, sino desde una mente primaria que se defiende por las posibilidades del ataque. Sí, el cerebro que nos permite y nos ha permitido subsistir, o sea, ante el peligro. Entonces, la persona escuchaba, el hombre paleolítico escuchaba un ruido o una rama quebrarse y entonces podía pensar, caramba, por el sonido, esto parece ser un animal grande y entonces me tengo que cuidar y huyo, ¿sí? En cambio, de pronto una cosa diferente y, este puede ser mi alimento que está por aquí cerca y entonces voy a cazarlo. Entonces, eso nos ayudó a poder subsistir.
pero pues las cosas ahora han cambiado y entonces no puedo seguir actuando desde ese cerebro, sino desde un alma que pone el cerebro a su servicio, la inteligencia a su servicio, ¿sí? Entonces ve las cosas de una manera diferente, ¿ya? Entonces, cuando empiezo a mirar al ser humano de esa manera, entonces puedo comprender y puedo aceptar y puedo perdonar muchas cosas que pues parecen muy complicadas de perdonar, pero realmente si lo miras, primero tienes que tener claro que esto, la vida es como un juego virtual, en el sentido de que tu integridad no está en riesgo, tu integridad como lo que realmente eres. Eres un ser espiritual, eterno, creado a imagen y semejanza de un ser con unas cualidades maravillosas que también las tenemos nosotros, como por ejemplo estar en varios escenarios al tiempo. Hay muchas cualidades que el alma tiene como ser espiritual, pero que como ser humano pues ya están limitadas a este cuerpo, ¿sí? Entonces, en la medida en que no conocemos a profundidad ese ser que está allí, entonces no podemos entrar a juzgarlo, sino que vamos a mirarlo desde el amor para ver cómo podemos aportar de nosotros lo mejor, ¿sí? O sea, como si fuera un hijo, como si fuera un hermano menor, y entonces lo tratamos de esa manera y apoyándolo, y siempre el amor, aunque pierdas, aparentemente estás ganando. Cuando le apostamos al amor y aparentemente perdemos, siempre estamos ganando. Siempre estamos haciendo lo correcto, apostándole al amor. ¿Ok? Bueno, ahora, una de las cosas que influye mucho para realmente dar guía al otro es el ejemplo, o sea, porque no puedes entrar a hablar de que no, esto no es así, tal cosa, si tú realmente pues no muestras nada de que eres así o de que eso, una cosa cercana, que pueda verlo él, que eso funciona. Entonces, busca ser un ejemplo en tu actuar. Actúa siempre desde el amor, pensando, voy a hacer esto, pero voy a ir siempre con el amor por delante, mirando todo desde las gafas del amor. Quinto, acepto que el Dios Padre amoroso siempre está conmigo para guiar mis pasos hacia mi felicidad plena y no tengo nada que temer, pues Él es quien mejor conoce mis necesidades. O sea, si Él diseñó todo este entramado, este juego virtual, como lo llamo yo, este escenario perfecto para que el alma aprenda lo que tiene que aprender. Ojo con eso. Este escenario es para que el alma aprenda lo que vino a aprender. Y entonces el alma va a estar recibiendo información, todo lo que pase alrededor tuyo te va a mostrar como espejos información sobre lo que tú tienes que aprender, ¿sí? Lo vas a ver reflejado en lo que te dice el vecino, en cómo te trata el portero, en cómo te trató el señor que limpia el carro, el espejo, toda una cantidad de cosas. Lo que te sucede afuera es, obsérvalo como que Dios te está hablando. Dios es, Él creó esto y te lo va a estar diciendo. Si yo tengo que aprender de la gratitud, por ejemplo, ¿sí? O de la aceptación en este caso, entonces yo tengo que tener muy en claro de ver las cosas como pensando en eso, porque si realmente estoy solamente reaccionando con el cerebro, solamente la mente, entonces el ego, ese es el campo del ego. Entonces el ego me va a decir, no, ataque, defiéndase, usted no tiene por qué aguantarse esto, que no sé qué, pelee. Eso es lo que nos dice el ego. Y después nos va a decir, ¿vio? No, es que usted no sirve para esto. Y siempre, nunca estará contento con lo que nosotros hagamos.
y nos va a mostrar el camino oscuro, ¿sí? Pero él tiene un propósito que ya se lo voy a decir ahora más tardecito. Es otra de las cualidades, digamos, que hay que aceptar. El ego, que es ese fenómeno del ego, esa vocecita que nos habla al oído, pero que hay que tener la, como tener la intención de saber manejar ese ego, porque si nos dejamos manejar del ego, de la mente, que está ahí el ego metido, entonces la mente se vuelve la loca de la casa, o sea, está perdido. Definitivamente no vas a dar pie con bola y estás mal, vas por mal camino, te está manejando el ego y después de sufrir mucho, con mucho dolor, tendrás que volver a rehacer todos los pasos y seguramente te vas a demorar mucho más en hacer todo este tránsito de este aprendizaje. Entonces, observa que una de las grandes bondades de todo este material es que te están explicando las cosas que tienes que tener cuidado, que tienes que aprender, que te van a pasar y que vas a estar con la mirada atenta, con la observación atenta, para no dejarte llevar por el camino que no es. Y si te equivocas, listo, aprende de eso, revisa y organizas nuevamente el camino y ahí también pues te va a servir mucho. Pero pues cada vez que nos equivoquemos, cada vez que fallemos en algo, hagamos un daño a otra persona, pues no es que nos van a castigar, pero obviamente sí tendrá las consecuencias del dolor, porque el dolor, como le voy a explicar ahora, el dolor siempre estará presente en el aprendizaje. El dolor es como el elemento para que aprendamos, fijemos el conocimiento. Si el niño mete el dedo en la llama, le da dolor, se quema el dedito y entonces aprende rápidamente que ojo con esa llama porque eso da un dolor tremendo, ¿ya? Entonces, el dolor es para eso. El dolor te indica en el cuerpo, por ejemplo, que tienes de pronto algo que te está fallando allá en el interior de tu cuerpo y que debes ponerle atención, ¿sí? Entonces, es algo muy, muy efectivo. ¿Qué tal que no nos doliera nada, sino que cuando ya no dio más, ¡pum!, caemos ahí. Nunca nos dijeron, si no estábamos pues como revisándonos todo el tiempo, todos los organismos, pues no nos vamos a dar cuenta. En cambio, con el dolor nos damos cuenta de eso. Bueno, entonces, acepto pues que ese Dios que creó todo este escenario sabe perfectamente qué necesito aprender y entonces me va a estar mostrando todo el tiempo qué es por qué camino me tengo que ir. Pero pues todos los caminos al final vas a encontrarte con Dios. Porque si te equivoques, Él va a estar al final del camino y te va a decir, venga, hijo mío, que te viniste por el camino que no era, pero te vamos a explicar por dónde es que te tienes que ir. Hiciste de pronto unas cosas mal hechas allá y dejaste unas cuentas pendientes que se llaman karma, cuentas que tienes que sanar, pagar con amor. O sea, vas a tener que volver a la tierra y cómo le sanas a esa persona que le hiciste ese daño, cómo sanas todas esas situaciones que hiciste ese daño. Pero no es una condena, es un aprendizaje, ¿sí? En la medida en que te van a poner todas las cosas lo más fácil, claro, te vas a encontrar con la persona que le hiciste daño. Y a lo mejor lo encuentras como un hijo, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque de pronto se necesita mucho amor para perdonar y para hacer esas paces ahí en esa situación que fue muy difícil. Entonces, eso trasciende la persona, eso es como son esas situaciones que, digamos, sin saber por qué, no, estas personas definitivamente no se entienden, es una cosa terrible. Entonces, ahí hay algo que proviene de una vida anterior
y que necesita sanarse. No es que no, hermano, usted vaya y viva por ahí bien lejos, yo me voy bien lejos y olvidémonos de esto. Eso no es la idea. La idea es que te lo presentan allí porque necesitas sanar eso. Algo tienes que hacer allí para que eso se resuelva y se resuelva con amor. Entonces quedes fortalecido porque resolviste algo y unas diferencias que tenías, lograste que esa persona te amara y tú lo amas y son hermanos. Entonces allí es que cumpliste tu tarea, allí sanaste ese karma que tenías con esa persona de otra vida, ¿ya? Entonces, Dios sabe perfectamente cuáles son nuestras necesidades, entonces tenemos que confiar en eso. O sea, y confiar es la fe, ¿cierto? Cuando decimos que tenemos fe es porque estamos confiando en que Dios nos está oyendo. Entonces tenemos una persona enferma y entonces lo llevamos ante el médico. El médico nos dice qué hay que hacer, qué remedios hay que darle, cómo hay que tratarlo. Y nosotros vamos y hacemos todo eso, compramos los remedios, le damos la pastica a la hora que es, etcétera. Pero no por eso entonces vamos a pensar que él tiene que sanarnos esa persona y que no vaya a pasarle nada mal. Hay que dejarle a Dios el resultado. No eres tú quien está manejando las cosas, es Dios quien maneja las cosas y Él sabe perfectamente cómo debe hacer las cosas. Y si la persona se tiene que ir a pesar de todos tus cuidados, pues acéptalo, porque no va a ser una gran pérdida, ¿sí? Aparentemente se va, pero no, ese amor nunca se acaba. El amor siempre va a estar allí. Esa persona va a ir al mundo, a la dimensión espiritual. Y como les mostraba en una comunicación que tuvimos con personas que han partido y nos comunican eso, desde esa dimensión nos pueden amar mucho mejor que cuando estaban en físico, en otro cuerpo humano, ¿ya? Nos pueden proteger mucho mejor. Les ponía el caso de la tía de Fabiola, que una comunicación que habló, donde muchas veces o varias veces se había materializado para protegerla de una situación que corría peligro, ¿sí? Personas como aquí varios contaron en su momento situaciones donde de la nada aparece una persona y te salva. Entonces, vimos dentro del grupo algunos casos de esos. Entonces, así lo puedes ver. Hay muchos testimonios sobre todas estas cosas. Entonces, es para que te tomes la inquietud, la duda y el reto, sobre todo, de probarlo y de darle la posibilidad a todo este material para que realmente aproveches lo bueno que puede tener. Entonces, esa pues es la fe, o sea, creer en ese Dios que sabe cómo hacer las cosas, sabe perfectamente, ha diseñado todo, no creó y no crea nada mal hecho, no, todos, absolutamente todos los que venimos a este planeta Tierra, vamos a aprender estas 7 lecciones. Demórese lo que se quiera demorar, le duela todo lo que quiere que le duela, esa es una elección. El sufrimiento es otra cosa, ya lo dijimos. Sufrir es una cuestión, una elección de la mente. Podemos hacer esa elección para yo sentirme como víctima. No, es que cómo es posible que Dios me dé esta prueba, que esto, que lo demás allá, y sufro. No, Dios no te trae sufrimiento, Dios te trae lecciones que tienes que aprender y si te equivocas con el dolor te lo va a indicar. Pero el sufrimiento, el querer quedarte dándote y revolcándote en ese dolor, eso ya es otra cosa. Esa es una elección de la mente y eso lo podemos, es una opcional de nosotros, es una elección de nosotros. Entonces, no tienes por qué sufrir en este asunto. Entonces, esas personas pues van a estar allí muy cerquita de nosotros, el amor no se va a acabar, volveremos a vernos en otra situación, venimos en otra encarnación. Les explicaba, tengo que explicar a veces cosas del otro curso,
las almas vienen en grupos, entonces nos mostraban cómo veníamos en grupos y unas veces somos el papá, otras veces somos el hijo, otras veces somos el hermano, otras veces somos la amiga, la mamá, no hay sexo para eso. Entonces, venimos en diferentes roles y en el grupo, digamos, vamos aprendiendo y vamos aprendiendo a amarnos y aprendiendo a convivir. Entonces, eso es una característica, digamos, de la, de cómo las almas se comportan en ya una vez se encarnan. Entonces, bueno, hasta este momento, entonces, quiero preguntarles cómo les ha parecido, qué inquietudes tienen, quién quiere comentarnos algo. Aló. Ah, Víctor, dale. Sí, ya aprendió. Sí, he escuchado tus palabras y en realidad, pues me parece que es una linda lección de vida, ¿no? Muchas veces uno cree que no necesita esto, pero en realidad, si tú pones atención y empiezas a analizar las frases y las palabras, tienen una gran enseñanza para uno y como tú decías, depende de uno creerlas y practicarlas. Esa es la impresión que me he llevado en el día de hoy y me parece muy interesante porque me ha puesto a pensar en tantas cosas y tantos errores que se cometen y sobre todo lo que tú decías, ¿no? A las personas que uno más ofende son las personas que uno más quiere, son las personas que uno tiene alrededor. Está uno trabajando y no es una caja de música con los trabajadores, con la gente afuera, pero en realidad uno la embarra, como decimos, con la familia, con las personas que tiene a su lado. De modo que vale la pena reflexionar sobre estas 6, ¿cómo te digo?, lecciones que nos has dado y que nos has explicado y que definitivamente vale la pena seguirlas. Espero seguir escuchándolas y muy amable por la invitación y estaremos muy pendientes de las nuevas y próximas reuniones. Ok, primo, muchas gracias por tus comentarios, muy al lugar. Y sí, siempre, digamos, como les decía, las personas y todo el escenario no va a estar lejos de donde nosotros vamos a nacer y donde nos vamos a desempeñar, ¿sí? Entonces, por eso los hijos, los hermanos, los papás, la esposa, todos son personajes de esta gran trama para que nosotros podamos hacer el aprendizaje que necesitamos en esta avenida, ¿ya? Entonces, la esposita, esa es la universidad de la vida, digo yo. Porque es así, es el gran aprendizaje. ¿Sí o no, Fabio? Diga a ver. Yo, Henry, ¿Qué buenas hubo, noches. pues? No, pues este capítulo que estamos viendo hoy, a mí me parece de pronto como el más complejo o de pronto en el que en mi caso personal me siento más débil, ¿no? Ajá. Yo toda la vida pues he deseado tener la fe que he visto en otras personas, ¿sí? Pero no, para mí eso no ha sido fácil, Sí. honestamente. ¿Y por qué? Porque pues en las otras cosas yo pienso que uno en el servicio, en el perdón, en todo ese tipo de cuestiones, son cosas que si se quiere, pues son importantes en nuestra vida terrenal y material, ¿ya? Porque traen paz, traen tranquilidad y todas esas cuestiones, ¿ya? Así no sean tan sencillas de cumplir, pero son como muy tangibles, ¿sí? La fe es otro paseo, porque ya el hecho de uno abandonarse a un ser superior necesita tener una creencia fuerte. Entonces, y esa es una parte más compleja, ¿ya? Yo leí algún libro por allí que siempre me ha llamado la atención, una anécdota de un tipo que va de noche por allá en el campo y se cae por decir algo así, por un precipicio, una acantilado y se alcanzó a prender de una rama, pero estaba súper oscuro
y él simplemente dijo, pues, hizo una plegaria, Dios mío, sálvame de esta, y bueno, no sé qué tanta promesa le hizo. Y de pronto escuchó la voz que le dijo, suéltate de la rama. Y el tipo se quedó pensando y, suéltate de la rama. Y él no se soltó de la rama y estuvo toda la noche colgado de esa rama. O sea, no tuvo la suficiente fe. Cuando amaneció y hubo luz, él estaba colgado de una rama y estaba a 1 metro de un escalón que tenía el acantilado. Entonces, es una muestra de que él, si hubiese tenido fe, se habría saltado de la rama y habría caído allí, ¿ya? Entonces, a veces yo me siento así un poco, ¿no? Digamos, bajo en esa calificación, ¿ya? Sí. En cambio, yo veo personas que son ciegamente y se abandonan. De pronto sí he tenido en algunas épocas de aprendizaje donde he mejorado en eso. De pronto hay personas que en un momento dado le han enseñado a uno y como que le han mostrado y le dan un empujón. Pero esta es, digamos, de lo que hemos visto hasta ahora, pienso yo, la parte más compleja, ¿sí? Sí. Bueno, Más, dime. ya, ¿no? Más también, pues, porque uno ha tenido como una formación como tan, ¿qué Mental. te digo? Sí, una formación mental que lo lleva a eso. Sí. Entonces, bueno, ese es como mi punto de momento. Sí, sí. No, yo te entiendo y pues creo que la mayoría de las personas que, digamos, pasamos, por ejemplo, por una universidad, estudiamos, etcétera, eh, a los 20, 25 años, pues como que dejamos de lado muchas cosas de la religión que nos han enseñado, nos han metido en la cabeza desde niños y nos han hablado de un Dios castigador, de un Dios que nos va a condenar, que nos va a juzgar, del pecado, de los miedos, nos han metido miedo, miedo de la muerte, una cantidad de cosas con las cuales realmente tenemos que luchar porque las tenemos en el subconsciente. O sea, todas esas, una cantidad de verdades, entre comillas, las tenemos ahí en el subconsciente y el ser humano actúa mayoritariamente desde el subconsciente. O sea, tú lógicamente le metes lógica a esto, tanta, en últimas, según los estudios de la neurociencia y todas estas cosas, actúa uno desde sus creencias que tiene allá adentro. Entonces termina haciendo lo que esas creencias le dicen, ¿sí? Entonces, eso, pues yo digo que a la mayoría de nosotros nos pasa, a mí me pasó, realmente uno aprende a ver que, hombre, ¿por qué tantas cosas ilógicas de lo que nos dice la religión? Y uno termina entonces, no creo en nada de esto, no me nombre la palabra Dios, entonces se mete uno en la moda, hay que no creer, porque de pronto nos contaminan, etcétera. Por eso yo diría que esta lección tiene mucho que ver con pues darle cabida a unas verdades, digo yo, aunque sea temporalmente, para poder que pruebe las experiencias y pruebe las cosas que se están diciendo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si tú quieres cambiar a alguien, pero no piensas en que primero tienes que cambiar tú y que es una forma más efectiva de que realmente veas los cambios en el entorno, entonces pues no lo vas a utilizar y vas a seguir como apegado a tu razón y seguramente la razón no te va a acompañar, la razón no te va a entender, a comprender, a, a tratar de, de pasar por encima de todos los inconvenientes que da la relación cuando una persona quiere siempre tener la razón. Entonces tú quieres tener la razón y entonces ahí vas a encontrarte y darte un choque con las relaciones, con tu entorno y seguramente pues mucha gente termina muy sola porque pues precisamente por apegarse a la razón, ¿sí? Entonces, sí, hay que buscar un poquito y yo creo que una ayuda es, por ejemplo, que cuando yo digo Dios, no pienses en la religión, no pienses piensa en el amor o piensa en la vida,
en el universo, o en cualquier otro nombre o cualquier otra situación que le quieras dar. A Dios no le interesa mucho que le llames Dios, o le interesa es que aprendas a amar, que aprendas a convivir en paz, que aprendas a ser feliz, que aprendas que no tienes que pelear por el otro, que nos ha dado suficiente para todos, pero que pues no sabemos eso y entonces queremos a aprovecharnos y coger de la tajada más grande y en este momentico pues no hay quien pare toda la gente que tiene tanto dinero y tanta riqueza que quieren ya manejar el mundo, pues, a decir, no, es que hay mucha gente, necesitamos de pronto como bajar el número de personas. Cosas así se dice que están pensando, ¿no? Entonces, mira hasta dónde van las cosas, cuando en realidad es una programación que tú naces con mucho dinero, en una familia muy pudiente, etcétera, pero ese tiene sus pruebas específicas para realmente aprender lo que necesita aprender y de pronto, sí, sigue, no, es que hay que tener más de lo que me dejaron los papás y entonces, pues seguramente se va a equivocar y va a tener luego unas consecuencias de las cuales tendrá que aprender. Entonces, este mundo es, digo yo, como un escenario, como si fuera un campo de entrenamiento. Y la idea no es cambiar el campo de entrenamiento. Los soldados necesitan entrenarse, los atletas necesitan en su campo de entrenamiento para poder aprender las jugadas, aprender la metodología, aprender una cantidad de cosas. Y no hay que cambiar el campo de entrenamiento. Hay que cambiar es la forma en cómo estamos viendo las cosas, la forma como vemos las personas, la forma como nos estamos viendo nosotros. Es decir, si la sociedad no nos da una mejor elección, si nos está dando una mejor elección, maravilloso. Pero yo veo que esto, a la luz de la lógica, digamos, que no es para ponerle lógica, porque ahí sí nos perdemos, pero así simplemente a la lógica, vemos que esto es una mejor concepción, una mejor solución a todas esas dudas que tenemos sobre el significado de la vida humana. Entonces aquí vemos que hay como un norte, hay una evolución, hay un mejoramiento, ¿sí? Y no es pensar, no, es que, porque hay que ser consecuentes. Si yo creo que en la muerte se acaba todo y no hay nada más allí, entonces yo trato de pasar por encima de lo que sea para vivir bien y gozarme la vida y me importa un pepino lo demás allá, porque ¿qué importa? Que fui malo porque hice muchas cosas. ¿Eso qué importa? Conseguí vivir como yo pensaba que era bueno, ¿entiendes? Entonces, eso no son buenas soluciones. Entonces, esto tiene mucho como más lógica, más panorama de esa otra voz que nos dice, hombre, como que sí, esto como que es mejor por aquí. Entonces, revisémoslo en ese sentido. A veces tenemos pues como ese escozor por las palabras como Dios, como Maestro Jesús, ¿sí? Entonces, de pronto eso puede ayudar, te digo, ¿ok? Vamos a ir terminando. En la próxima reunión, pues vamos a ver otras 4 cualidades de este tema, de esta lección, y pues estaremos viendo, digamos, otras cosas como cómo podemos asimilar esto, porque esto requiere a veces, digamos, como cierto acompañamiento en algunas cosas, como por ejemplo la meditación. La meditación es algo que nos contacta como con ese mundo espiritual, de alguna manera, para poder como recibir y como poder comprender mejor las cosas, tener mejor intuición, ¿sí? O sea que es como la forma en que el alma, digamos, recibe mejor las cosas. Entonces, vamos a ver cómo podemos mejorar unos hábitos para, por ejemplo, aprender a meditar, aprender a perdonar, aprender
a leer cosas que nos van a ayudar para toda esta función de todo este aprendizaje. Por ahora les voy a enviar un libro o un resumen del libro que se llama Los hábitos atómicos. Me gusta porque es un libro que, digamos, mediante pasitos pequeños, hábitos, como lo llama él, atómicos, hábitos pequeños, podemos llegar a conseguir hábitos grandes que transformen nuestra vida. Es de James Clear y les voy a mandar, hay varios resúmenes, les voy a mandar uno y que me pareció bueno y lo miran y es una forma, digamos, también de aprender a mejorar con todas las cosas que hay que aprender, como los hábitos. Entonces, espero pues que eso les aporte y que tengan una feliz semana. Gracias por su presencia aquí y nos veremos el próximo lunes. Buenas noches a todos. Chao, Gracias, chao. Henrito. Buenas noches. Gracias. Noche, Henry. Un abrazo. Bueno, igualmente, Gracias, primo. primo. Feliz noche para todos. Oh, Lilianita, un abrazo. Gracias, hermano, por todas esas mensajes. Son muy buenas las charlas. Buenas noches. Bueno, hermano, ok. Buenas noches a todos. Chao, Henrito. Chao, mi Nancy. Un abrazote para Aleja. Con gusto, Ale, Henrito. Bueno, pues, ok. Chao. Bueno, Juanito, Henry, gracias por salud. todo. Saludos Ok. a Fabiola y a mi querida doctora Yaira. Claro que sí. Gracias, Arnulfo, por tu presencia y saludos, Amparito. Buena, señor. Que la sigo esperando. Ok. Chao, cuñado. Chao, Almeillo. Bueno, que duerma. Gracias por estar presente. Hasta luego, Carlitos. Henry. Gracias, bendiga. Carlitos. Ok. Ok. Que tengas una buena noche y una buena semana. Chao, pues. Gracias, gracias. Gracias, hermanito. Chao, hermanita. Un abrazo. Te amo mucho. Gracias, yo también, hijo. Mm.